Bienvenidos. En este video vamos a ver lo que es el método mount, pero primero vamos a ver un detalle que tenemos. Damos clic derecho, inspeccionar, vamos hacia consola y tenemos una serie de errores, y estos errores son ocasionados por la implementación del lazy loading del video pasado. En este momento, me disculparán, pero no sé por qué se genera este error. Lo que vamos a hacer entre ustedes y yo, buscar cuál puede ser la causa de este error. Entonces, mientras eso, vamos a ir hacia el editor. Acá estamos en el componente de list user. Entonces lo que vamos a hacer es desactivar esa funcionalidad que habíamos implementado en el video pasado. Entonces acá en el método render, en el slick, vamos a comentarlo. Igualmente vamos a comentar esta función de placeholder, en donde estamos incluyendo el componente de list user. Vamos a comentar esta línea, y ya que en la documentación no usan este estilo para incluir los componentes, entonces vamos a incluir el componente de la otra forma, que es con library, dos puntos, y acá escribimos el nombre del componente, que es list user. Entonces acá lo pegamos. En esta sintaxis es importante acá cerrar lo que es la etiqueta. Nos vamos hacia el navegador para probar. Entonces acá recargamos y vemos que se nos quita la mayoría de los errores, pero lo importante es que nuestra aplicación vuelve a funcionar correctamente. Entonces acá nos valida, ¿no? Podemos buscar y ahora sí continuamos. Pues vamos a cerrar la consola, ¿no? Vamos hacia el editor y en el componente de list user, en donde estamos listando a los usuarios, en esta parte no, en este componente vamos a definir. Eso lo podemos hacer en cualquier parte, solo debemos de fijarnos de llevar un orden. Entonces debajo del método render vamos a definir otro método del tipo público, pero a este debemos de llamarle mount, y este método se comporta como si fuera el constructor de esta clase. Entonces acá podemos inicializar las propiedades. Entonces vamos a mirar, vamos a inicializar por ejemplo la propiedad de search. Bueno, entonces acá al método le podemos pasar lo que es un parámetro, y ese parámetro se lo podemos asignar a la propiedad de search. Entonces decimos this search es igual a el parámetro search que estamos recibiendo. Entonces ahora vamos al navegador, vamos a recargar y vemos que tenemos un error, y ese error es porque no le estamos pasando ese parámetro al momento de resolver el componente. Entonces para pasar parámetros hacia el componente, lo que hacemos es ir en donde estamos incluyendo el componente de list user. Vamos a cerrar este archivo de welcome, que es en la vista de users component, y para pasarle cada datos al componente lo hacemos en forma de atributos. Entonces acá definimos lo que es el atributo search. A este atributo le asignamos un valor. Entonces vamos a ver qué valor le ponemos por defecto. Vamos a ir hacia el navegador, vamos a recargar, volvió a cargar la aplicación. Entonces vamos a decirle que por defecto la propiedad de search se inicialice con esta palabra. Entonces vamos a copiarla, vamos a ir hacia el editor y acá vamos a pegarla. Vamos a quitar este espacio, vamos hacia el navegador, recargamos, y como vemos el componente carga en la propiedad de search lo que es el parámetro que le pasamos. Bueno, otra cosa que podemos hacer acá al momento de pasarle datos hacia el componente, entonces lo que estamos haciendo acá es definiendo al estilo atributo valor, pero cómo podemos, por ejemplo, pasarle lo que es una variable o código PHP. Pues para eso lo que podemos hacer es acá, antes del nombre de la propiedad, vamos a poner lo que es dos puntos,
como vemos, acá cambia el color y ahora entre las comillas podemos pasar código PHP. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar un day, vamos a pasarle el año, vamos hacia el navegador, vamos a recargar y como vemos nos puso el año y vamos a ver qué pasa si le quitamos los dos puntos, volvemos hacia el navegador, recargamos y como vemos nos pasa la cadena tal cual. Volvemos al navegador también, por ejemplo, le podemos pasar una variable, vamos a definir acá un PHP y acá vamos a definir una variable, esa variable pongámosle string y la vamos a definir con alguno de los nombres que tenemos en la tabla. Entonces vamos a quitar esta parte, vamos hacia el navegador, vamos a recargar, igualmente vamos a copiar esta de voluptace, la copiamos, la definimos acá, damos punto y coma y si queremos pasarle una variable entonces lo pasamos con el signo de dólar y el nombre de la variable. Entonces nos vamos hacia el navegador, recargamos, pero vemos que lo que hizo fue pasarnos el valor de la cadena. Entonces vamos hacia el editor y lo que debemos de hacer es anteponer acá los dos puntos, nos vamos hacia el navegador, recargamos y ahora sí estamos obteniendo el valor de la variable. Acá otra cosa más sobre el método de mount, y es que este método solo se ejecuta cuando el componente se inicia o se carga, y este comportamiento lo que hace es que el método mount solo se ejecute una vez. Por ejemplo, si el componente se actualiza, este método no se va a ejecutar. Bueno amigos, eso es todo por este video. Algo que siempre se me olvida es pedirles que por favor se suscriban, compartan, denle like. Nos vemos en el próximo video.